Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la Palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Oh Señor Dios, Padre Creador, bendito Hijo Jesucristo, Espíritu Santo, gracias por crearnos, gracias por la oportunidad, Señor, de conocer de ti de manera personal. Gracias porque todo lo que vemos en ti es un propósito bueno. Tú nos perdonas nuestros pecados, que son muchos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, individualmente y como congregación, oh Señor. Te pedimos que por favor en este día nos uses, que uses tu palabra, Señor. Que nos ayude a ser fiel a tu palabra, a proclamarla, a compartirla, a animarnos con ella, Señor. Y que el resultado final sea que tú brilles más y más para tu gloria y para el bien y el gozo de nosotros. Amén. Yo estaba pensando, ¿cómo introducimos esto? Y me puse simplemente a traer la pregunta que algunos no habremos hecho, otros no habrán tocado ese tema, es pensar para qué Dios te creó. Y si te das un momento pensando en eso, luego entonces venir y reflexionar en qué se nos va el día primordialmente. El día tiene 24 horas. Y si usted piensa rápido, va a ver que hay una gran cantidad del día que se nos va en dormir. Gloria a Dios por eso. Pero también hay una gran cantidad del día que se va en afanes, en actividades. Eso es lo que se le llama trabajo. Y lo menciono así con propósito, porque la raíz de la palabra trabajo es una raíz como terrible, de afán, de una carga con lo que uno batalla. Y entonces nosotros muchas veces nos debatimos y nos preguntamos, ¿será que yo trabajo demasiado? ¿Será que trabajo muy poco y soy un holgazán? ¿Será que yo estoy aquí trabajando con la meta de un día ya salir de esto y llegar a ese espacio en que descanso? Bueno, lo cierto es que Pablo nos trae algo que nos puede servir. Dice en 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y en ese todo, el trabajo ocupa mucho espacio. Así que es súper importante el trabajo en nuestras vidas. La ocupación sería otro nombre. Y es por eso que los pastores hemos decidido traer esta serie enfocada en la teología del trabajo y la vocación, en la que estaremos estudiando la palabra de Dios. Nosotros queremos que Dios nos bendiga con claridad, que hable en nuestra mente para que nosotros así podamos llevar toda nuestra vida conforme a Él. El título que le hemos puesto a este mensaje es El modelo y propósito original para nuestro trabajo. Fíjense que yo dije el propósito original, y es que nosotros necesitamos en realidad evaluar nuestra vida como una totalidad en base a 4 partes de la historia según Dios en la Biblia. La historia tiene la creación, luego tiene la caída, la redención y la consumación. En español, el estado original, luego cómo nosotros como humanos desobedecimos y traímos maldición a nuestra vida, luego cómo Dios nos rescató en Cristo y de ahí entonces la resurrección que nos hace posible y una vida en gloria con Él para siempre. Entonces es por eso que nosotros necesitamos evaluar el propósito original, el modelo original para el trabajo, para que nosotros podamos en realidad vivir mejor ahora y prepararnos para una eternidad. Todos nosotros ya tenemos una opinión del trabajo y de la vida, aunque lo admitamos, lo hablemos o no. Así que lo que queremos ver hoy es que el tiempo, la intensidad y la actitud que nosotros aplicamos a trabajar, a buscar sustento y hasta descansar, es un reflejo de cómo nosotros apreciamos la vida. Y que el ejemplo bíblico que queremos ver hoy y la redención de Jesucristo, el rescate de Jesucristo,
nos restauran el modelo correcto, el más gozoso de nosotros vivir. Entonces, en esta porción de la Escritura, que ya vieron que es bien extensa, hay mucho que desempaquetar, pero nosotros nos vamos a concentrar hoy en lo que Dios principalmente nos trae para el área de trabajo. Así que independientemente de la edad que tú tengas, seas un niño o ya una persona mayor, nosotros tenemos algo que nos toca hacer. Y eso es lo que vamos a estar usando como trabajo, ya sea estudio, ya sea con lo que tú traes alimento a tu hogar o cualquier otra ocupación. En este pasaje pudimos identificar 3 pautas clave que Dios modela para que vivamos más óptimo y trabajemos mejor para su gloria y nuestro mayor gozo. Vamos de una vez a ver nuestro primer punto. Es, Dios nos creó a su imagen y nos bendijo con un trabajo. Dios nos creó a su imagen y nos bendijo con un trabajo. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis viene continuando en este punto la historia en la que Dios va creando todo lo que existe. Empieza desde el primer versículo y encontramos a Dios creando ahí. Y luego cada día, 5 días, está creando cada dominio de la creación, los cielos y criaturas ahí, creación en ese dominio, como las luces, las estrellas, el sol, crea la tierra, crea los seres vivos, en excepción del hombre. Pero aquí, fíjense una diferencia. Aquí dice, hagamos. Es algo personal. Dios se toma la tarea de crear a nosotros los seres humanos como algo personal. Y ya esto nos va diciendo algo bien importante. A los humanos nos crea la Trinidad. Siendo Dios uno, Él dice hagamos. Y aunque hay varias teorías de lo que esto puede significar, toda la evidencia coincide en que aquí hay una indicación que no la explica completamente, pero ahí empezamos a ver la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando el hombre. Y dice que fuimos hechos a su imagen. Y hay un especial énfasis en eso. Fíjense que dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hay gente que se ha querido decir que eso significan 2 cosas diferentes. Otra vez, básicamente es dando un énfasis. Es según la imagen de Dios que nosotros fuimos creados. No hay ninguna otra parte de la creación que fue hecha a la imagen de Dios. Eso nos da un valor en sí mismo que no tiene otro ser creado. Así que cuando alguna organización de derechos humanos reconoce derechos del hombre, en realidad no podrían hacerlo si no existiera un Dios que creó al hombre, a la humanidad, eso es lo que quiere decir la palabra hombre, a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros no somos Dios, pero somos imagen de Dios. Una analogía sería como que si tú tienes una foto de un ser querido, ese no es tu ser querido, pero es una imagen de ese ser querido. Si alguien maltrata esa foto, está maltratando a la imagen de ese ser querido y como que te duele. Pero también así de importante es la humanidad para Dios. Entonces nuestro valor, esto es bien importante, no depende de los resultados, si nosotros somos útiles o no, no depende de la edad, si no hemos nacido porque estamos en el vientre, o si ya no podemos valernos porque estamos muy viejitos o enfermos, no depende de nuestros orígenes étnicos o familiares, de cómo nos comportamos, cómo pensamos, de si tenemos fuerza o no. Nosotros, el valor depende solamente de que somos lo único hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y eso le da santidad. Eso quiere decir que nosotros somos clase aparte, reservados, consagrados para Dios, del resto de la humanidad. Dios nos ha dado como parte de su imagen personalidad. Nosotros podemos relacionarnos con otros.
podemos rendirle y servirle a Dios y glorificarle. Parte de la imagen es que nosotros tenemos espiritualidad. Dios es espíritu y solamente nosotros podemos relacionarnos con Dios. Esa es otra cosa que es exclusiva de nuestra imagen. Pero aquí en el texto, fíjense el conectivo y dice, y señoré. Eso está junto con ser hecho a la imagen. El que a Dios no ha dado una vocación, un llamado, un oficio. El ejercer dominio sería un sinónimo. Nosotros debemos dominar el resto de la creación. Esto quiere decir que Dios nos dio una responsabilidad. Tenemos que responderle a Él por esto. Todo ser humano que ha existido en la tierra tiene una vocación. Hoy en el video decíamos, confirma si esa es tu vocación, ser misionero. Pero usted puede estar seguro que si usted está vivo, usted tiene una vocación. Es ejercer dominio sobre el resto de la creación de parte de Dios. Ahora, la palabra aquí significa dominar, como ponerle el pie encima. Pero fíjense que quien nos está comisionando y a quien representamos es un Dios santo, amoroso. Tal como Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, símbolo de poder y autoridad, al mismo tiempo Él se somete a Dios. Él es un dueño amoroso, comprensivo. Entonces es a la vez posición de sumisión, pero también es un privilegio. Nosotros entonces no fuimos creados para la inactividad voluntaria. Hay veces que nos toca estar inactivos. Nos enfermamos, nos incapacitamos, pero no fue para eso que Dios nos creó. Dios nos creó siempre para estar a cargo de algo. Así que no importa si tú estás confinado en una cama, imposibilitado de hacer lo mismo que antes, o nunca te has podido mover, tú tienes un rol desde ahí. Ahí tú puedes glorificar a Dios. Hay cosas que tú puedes hacer y que glorifican a Dios desde ahí. Hay trabajo físico que hacer para los que pueden, hay trabajo mental que hacer. Cada área de trabajo, esto significa, es digna, porque es la vocación de Dios, es el llamado. Dios te ha llamado a tener dominio, dice un autor, sobre el jabón y el agua mientras lavas los platos en la cocina. Tú tienes dominio del lenguaje cuando te comunicas. Tú tienes dominio de encargarte de tu casa y organizarla. Organizar tu habitación, tu vida. Tú tienes dominio sobre eso. Entonces, no es un castigo trabajar. En mi país hay una expresión que dice, un canto, un merengue que dice, yo soy el negrito del batey, el trabajo para mí es un enemigo, porque el trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Esa teología no es la teología bíblica. Fíjense que Dios encomendó trabajar antes de que nosotros pecáramos. Es algo que da un ejemplo de Él. Dios comienza la historia en Génesis 1:1 trabajando. En la Biblia se nos manda a amonestar a los ociosos, porque nosotros fuimos hechos a su imagen y no es para nosotros estar sin hacer nada. Entonces la imagen no se trata simplemente de inteligencia, porque hay seres más inteligentes que nosotros, como los ángeles. No se trata de fuerza simplemente, porque hay animales más fuertes que nosotros. Aquí se trata de una disposición moral de nuestra alma. Nosotros fuimos creados para relacionarnos voluntariamente con Dios, responder a Él, y eso entonces fue empañado lamentablemente cuando nosotros decidimos ya no vivir guiándonos por Dios, sino por nosotros mismos. Le creímos a ese mentiroso y decidimos darle la espalda a Dios. Eso no nos quitó la imagen, eso empañó nuestra imagen. Entonces, el trabajar para la gloria de Dios ya no va a ser posible automáticamente porque te esfuerces. Esa imagen necesita ser restaurada. Por eso nosotros necesitamos un Salvador. Si no, nosotros no hubieran mandado un maestro que nos dicen cómo trabajar. No, nosotros necesitamos a alguien que nos salve, alguien que nos dé otra vez un espíritu que murió al desobedecer, otro que ahora
vuelva a conformar nuestra mente a Dios, necesitamos a Jesucristo, necesitamos caminar en santidad luego de que Él nos hace de nuevo. Nosotros somos nueva creación en Cristo y nos vamos ahora moldeando según su carácter. En Colosenses 3:10 dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Efesios 4:24 dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Renovar mi relación con los hombres, renovar mi relación con Dios. Entonces, se necesita nacer de nuevo. Y yo te pregunto, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú te has percatado de que tu vida la has vivido a tu manera y que eso te tiene en enemistad con Dios? Eso es tan grave que Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para vivir en tu lugar, trabajar en tu lugar, pagar en tu lugar en la cruz. Su oferta está disponible hoy. Ven a Cristo hoy. No te afanes creyendo que lo vas a hacer bien por tu propia cuenta. Hay gracia disponible, hay transformación ahí disponible para ti. Ven a Cristo hoy. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros vemos que la imagen se expresa mejor en la masculinidad y la feminidad de el hombre y la mujer trabajando complementariamente. Ser humano significa ser una persona sexual. Nosotros tenemos un sexo, o masculino o femenino, y eso en sí glorifica a Dios. En la unión de la familia está maximizado esa imagen de Dios. Por eso Satanás tanto ataca en la sociedad que se destruya el modelo de la familia humana. Entonces, el hombre y la mujer son iguales en honor, son igualmente imagen, pero definitivamente con aspectos biológicos diferentes, incambiables y roles diferentes en la familia y en la iglesia. Es del diseño de Dios que lo vemos. En la Trinidad, 3 personas, una sometiéndose a la otra y no dejan de ser Dios. Los roles diferentes no te hacen menos que el otro. Dios se glorifica más siendo hombre o siendo mujer, como Él te creó. Esto tiene un impacto en el llamado. Hay vocaciones que van naturalmente a atraer más a una mujer porque Dios la capacitó diferente que al hombre. O van a atraer más al hombre porque Dios le capacitó diferente. Eso no le hace diferente o superiores. Bueno, la mujer es superior al hombre en su feminidad y el hombre es superior a la mujer en su masculinidad. Y usted dirá, bueno, a mí me ha tocado hacer cosas que no me tocan a mí porque me quedé sin esposo. Bueno, confía en Dios y haz lo que te toca hacer, pero no quieras suplantar al hombre en tu hogar. Aún así, deja que Dios como hombre, como padre, sea ese padre para tu familia. Lo mismo si te toca ser el rol de la mujer, hacer cosas que la mujer haría con tus hijos o donde sea. Otro absurdo aparece en la sociedad cuando se quiere tener un número igual de hombres y mujeres en un campo de la ciencia, la tecnología, y se desperdicia dinero y tiempo. Porque al final la mujer, la niña aprovecha eso, pero resulta que su llamado, su instinto es hacer otra cosa. Eso le agradó en ese tiempo, pero luego cambia. Entonces reconozcamos que hay etapas, que no hay nada de pecaminoso con que tú cumplas eso, pero Dios tiene un diseño perfecto también. Así que versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense la palabra bendición. Dios le dijo que estaba bien, le benefició con esto. Y aquí utiliza 3 maneras: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Con hacer eso, ellos iban a estar bendecidos.
Y esas tres se comparten con lo que le dijo anteriormente en Génesis 1 a los animales también. Pero las dos formas restantes, sojuzgar, es decir, ejercer control, disciplina, señorear, es decir, administrar, responsabilizarse, tomar decisiones, quedan reservadas para nosotros los humanos. Cuando dice fructificar y multiplicar, se nos dice que nosotros seamos fecundos, que tengamos hijos, que llenemos la tierra. Y aquí no dice según su especie, como le dijeron a los animales, porque hay una sola raza humana. Todos somos iguales delante de Dios. Gloria a Dios por eso. Dice, llenad la tierra, y esto haría posible que un día viniera un Salvador. Si se quedaban Adán y Eva y ellos fallaron, se acabó la esperanza prometida de una restauración para su gloria de nuevo para Dios. Así que con el sojuzgar y señorear está bendiciendo Dios, haciéndonos como su carácter, que Él nos sirve, que Él es autoridad también, es un privilegio y es una responsabilidad. Nosotros somos cuidadores de la creación. Vemos aquí. Incluso si tú tienes una mascota o tú cuidas animales, fíjate que Dios te está diciendo, cuida de ellos. En Proverbio dice, el justo se preocupa de la vida de su ganado. También dice, conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. No pongas bozal al buey que trilla. A ese nivel se va y lo ponían equivalente a ser justo. Una persona que se conduce así. Entonces nosotros somos responsables delante de Dios y tenemos que servir también al resto de la creación. Dígame si eso no es un trabajo tremendo, extenso, variado. Aquí vemos también que nosotros tenemos que responder a Dios. Nosotros no podemos argumentar que somos el producto de los genes. Dios nos creó con un propósito, ni que somos el producto de cómo nos criaron. Nosotros somos responsables de cómo le respondemos a Dios. Así que yo te puedo decir, concluyendo este primer punto, que si tú has sido irresponsable delante de Dios, que si tú has sido ocioso, holgazán, o te has perdido el gozo de trabajar para Dios, simplemente arrepiéntete y vuelve a Dios en confianza solo en Él. Hay gracia disponible para eso. Gloria a Dios por eso. Así que nosotros vimos primero que Dios nos creó a su imagen y nos bendijo con un trabajo. Veamos ahora que Dios nos dio su provisión y luego reflexionó sobre su labor en nosotros. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fíjense que Dios le provee personalmente para su trabajo. Y yo me estuve preguntando, cuando yo le mando a alguien que haga algo, ¿le proveo para que haga su trabajo? Fíjate cómo Dios le da específicamente lo que va a ayudarle a ellos a glorificarle. No perdamos de vista que aquí dice, he aquí. Esa es una exclamación que se convierte casi en una orden, como presta atención, fíjate, yo te estoy dando todo lo que tú necesitas para glorificarme. Tú vas a trabajar, vas a representarme, pero te estoy dando todo. Dios es específico en lo que le recomienda. Aquí dice que le da las plantas. Podemos darnos cuenta que al principio toda la humanidad y todos los animales solamente comían vegetales. Luego Dios en Génesis 9 ya da permiso para que coman de animales también. Y eso nos indica que Dios está llevando la historia de nosotros, aprobando, indicándonos lo que más nos conviene en todo. Esto es diferente a los dioses de la antigüedad, en el que tú trabajabas para darle comida a los dioses. Aquí vemos que no, que Dios nos da la comida para que le glorifiquemos a Él. ¡Cuánta sabiduría! Hay mucha pobreza y necesidad por la confusión de las falsas religiones. Fíjense en la India cómo la gente padece de hambre porque considera que un animal es sagrado y no lo come. O esos modelos económicos que ponen por encima la creación a la humanidad. En estos días había un titular en el que se está declarando, se estaba ordenando
a un árbol como un ministro para que la gente vaya a recibir ayuda y consejería de él. Ahí hay una confusión de este texto tan básico. Dios nos da una provisión renovable, dice que nos da árboles que dan semilla. O sea que está garantizado que nosotros vamos a poder seguir, pero también implica que vamos a tener que sembrar, que tenemos que ser parte de eso. Ahora vemos en el versículo 30 que Dios es responsable. Dios nos hace responsable a nosotros del cuidado de otros. Y dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Fíjense que Dios a nosotros nos dice que eso será de alimento para los animales, que las plantas van a alimentar a los animales, como diciendo, es responsabilidad tuya que prosperes la vegetación para que puedan alimentar el resto de la creación. Ya eso le va dando a usted una idea de qué tan amplio es el llamado de Dios para nosotros. En cuántas cosas nosotros podemos ocuparnos. Gloria a Dios por eso. Hay una teología apropiada también en cómo debemos aproximarnos al ecosistema, a la ecología. Nosotros somos mayordomos de parte de Dios. Debemos cuidar el medio ambiente. Pero el medio ambiente se creó para nuestro servicio, no nosotros para servicio de Él. Nosotros fuimos creados para servicio de Dios. Romanos 1 del 17 en adelante habla de cómo el hombre naturalmente empieza a adorar la creación y no al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea que aquí hay una claridad también ahí. Nosotros somos mayordomos, no somos dueños. Tenemos que ser benevolentes con la creación. Así que nosotros somos buenos administradores cuando prosperamos y preservamos la naturaleza. Y también qué manejo le damos a la basura, qué tanto desperdiciamos las cosas. Aquí hay un llamado a nosotros ser conscientes de esto también. También recuerda que el mundo, no es cierto, no se va a acabar por el impacto humano en el medio ambiente. Está en la soberanía de Dios cuando Él acabará el mundo como lo conocemos y nos dará nuevo cielo y nueva tierra para gloria de Él. Así que todo ese miedo que te quieren poner está muy reciente aquí en nuestra sociedad de que el mundo se va a acabar, que estamos dañando la naturaleza. Sí es cierto que tenemos un impacto negativo en ella. Usted puede verlo hasta en unas aguas que tú contamines, pero eso no quiere decir que estamos condenados a desaparecer por eso. Nuestro Dios no ha dejado de estar en control siempre. Gloria a Dios por eso. Por favor, no perdamos de vista aquí que dice, así fue. Hay una autoridad absoluta. Lo que Él dijo, se hizo. Él, por su gracia común, hace que gente que no reconocen a Dios trabajen para su gloria. Hay muchos ateos que son científicos, investigan o son buenos trabajadores. Porque Dios, cuando dice que algo se haga, también se asegura que se haga. Y yo quiero aprovechar este momento y preguntarte a ti, ¿qué tú vas a hacer con el pedazo de tierra que Dios te ha puesto enfrente? ¿Qué tú vas a hacer con un tarro en tu apartamento si no tienes espacio? ¿Qué tú vas a hacer con eso que tú tienes enfrente ahí, quizás un patio medio grande? ¿Qué tú vas a hacer? Hay disponible incluso jardines comunitarios que tú puedes usar. ¿Cómo tú vas a transformar el mundo que Dios te ha dado para su gloria y el bien de los demás? Eso cambia mucho todo. Fíjense que Israel como nación se le dio un desierto, una tierra aparentemente maldita, pero ellos creyeron a Dios y allá se producen cultivos. Entender la realidad de Dios tiene un impacto de sacarnos de miseria y limitación a transformar el mundo en el que vivimos. Me sorprende mi país, República Dominicana. Es una isla rodeada de agua y no es una potencia mundial en pescadería, en pesca. No, mejor compramos los peces. O sea, no es por falta de recursos. A mí me tocó como niño visitar una casa en un campo y esta familia tenía un pedacito de tierra como del tamaño de este salón. Y con eso
sembrando vegetales, hicieron profesionales a sus hijos. Salían a recoger los bejucos y con eso construían soga y vendían. Hay disponible recursos para nosotros glorificar a Dios. Versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí aparece Dios como espectador y te dice, he aquí, fíjate, mira, no lo pierdas de vista. Dios está asombrado. Él es el creador de todo y se asombra. Y yo reflexionaba que el mundo parece querernos convencer de que es ridículo asombrarte de las cosas triviales, que son aparentemente triviales. Pero aquí vemos a Dios asombrado. Al perder tu capacidad de asombro, pierdes la posibilidad de gozarte con lo que Dios hace. El asombro te lleva a la ciencia. El asombro te lleva al agradecimiento de Dios. Así que Dios nos deja un modelo aquí. Y esas vidas ajetreadas que nos ha tocado vivir no tienen sentido, porque no nos dan el espacio para detenernos como Dios, siendo Dios, y reflexionar en el trabajo hecho. Y eso me hace ver cómo Dios reflexiona en su trabajo para darnos un ejemplo. Y yo te pregunto, ¿tú reflexionas en tu trabajo? ¿Lo reconoces lo bien hecho que está? ¿O nunca estás inconforme? Nunca estás conforme. Siempre, no quedó bien, no quedó bien. Fíjate que Dios se detiene y aprecia. Cuando tú limpias la casa, cambias un pañal, terminas una tarea de estudio, ¿tú te deleitas en lo que haces? ¿Te sientes pleno y satisfecho con lo que has hecho? Fíjense que el mundo nos dice, haz tu trabajo de modo que tú puedas poner tu firma y sentirte orgulloso de eso. La Biblia nos plantea que hagamos todo para que podamos hacer orgulloso a Dios de ese trabajo. Gloria al Señor. Hay una persona, en un libro que leí, que dice, esta señora en su hogar puso un letrero en la cocina y dice, en esta casa 3 veces al día se ofrece un servicio de adoración a Dios. Cada vez que cocina, está consciente de que lo está haciendo para Dios. Es el concepto rescatado por los reformadores. Toda labor es digna porque es vocación de Dios. No hay tal cosa como que el trabajo de un ministro es más digno espiritual que el de ustedes, lavando los platos o haciendo cualquier cosa que te ha tocado hacer. Dios ha rescatado la verdadera dignidad del trabajo en nuestras vidas. Y siendo el trabajo parte tan grande de nuestros días, de nuestras horas, de nuestra semana, gloria a Dios por eso. ¿No es así? Y dice, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Podía Dios terminarlo todo en un solo día, en una sola hora, en un solo minuto? Claro que sí. Pero Dios nos quiere enseñar también con esto, que hay un proceso, que hay una bendición en el trabajo gradual. Podemos quitar la ansiedad de terminarlo en ese momento. Dios nos dejó ejemplo también con eso. Estamos más mal acostumbrados a lo inmediato, a lo rápido, a que se resuelva. Atrevámonos a pausar y reconocer a Dios. Así que ya vimos en primer lugar que Dios nos creó a su imagen y nos bendijo con un trabajo. Vimos en segundo lugar que Dios nos dio su provisión y luego reflexionó sobre su labor en nosotros. Veamos en tercer y último lugar que Dios mismo pausó su labor y así consagró el mejor ritmo y actitud de vida para nosotros. Capítulo 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército que hay en ellos, de ellos. Dios lo dio por terminado. No hubo ninguna evolución. Dios lo acabó ahí y ya. Cuando habla del ejército quiere decir todo lo que existe. Contrasta eso al principio de Génesis, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí está llena, organizada, todo funcionando, belleza por donde quiera. No solamente funciona, sino que también es bello. Así hace las cosas Dios. Dice un comentarista, dice, desde entonces no ha existido en la creación ningún cambio permanente.
Ninguna especie nueva se ha creado. No hay ninguna ley natural que se haya quitado o repelido. Dios lo terminó por completo. Gloria a Dios por eso. Versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Aquí hay un ejemplo que nos da Dios de trabajar de modo que terminemos las cosas. No es que le sonó la campana, que llegó la hora, que ya tengo que recoger e irme. No, Dios terminó por completo las cosas. ¿Cuántas veces me encuentro yo dejando las cosas por mitad para el otro día? El Señor dice, bástele a cada día su propio mal. Afanemos ese día y terminemos. Concentrémonos ahí. Dice la palabra que el descuidado es hermano del que destruye. Hay intencionalidad en terminar las cosas. La segunda parte dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Fíjense que aquí no habla de que hubo tarde y mañana. No es un día de 24 horas como el resto de la creación que Dios hizo. Esto implica que Dios en realidad nos creó, ojo con esto, para un descanso en Él que sea eterno, que no se acabe. Claro que todo eso fue afectado con la desobediencia de nosotros, pero en Cristo Dios volvió a restaurar el descanso. Él es nuestro descanso por completo. Hay un ritmo aquí, 6 días trabajando, 1 descansa. No es como en gran parte de Latinoamérica que estamos afanosos por trabajar para ya descansar. No, aquí el ritmo es que tú trabajas y descansas para volver a trabajar. No nos matamos trabajando para retirarnos. Hay una actividad que sigue. Está bien que ya tú no te afanes para conseguir tu sustento a una edad avanzada, pero tú sigues activo, es lo que Dios nos modela aquí. No abogamos por más y más días de fiesta, no somos indiscriminados con las huelgas, las protestas que se hacen. Aquí hay un modelo que Dios deja, de que hay una porción para descansar. Versículo 3 finalmente dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay un ritmo benevolente que nos previene del deterioro y que nos da espacio para adorarlo a Él, para reflexionar en nuestra condición. Es bueno descansar. Usted puede verlo en la biología. Los animales no andan teniendo una actividad sin cesar. Nosotros dormimos. Es sabio hacer descansar la tierra también. Entonces, Dios hizo incluso que el descanso semanal fuera un símbolo de su pueblo y de la liberación de la esclavitud de Egipto, donde le ponían a trabajar y trabajar sin descanso. Pero Dios no paró porque Él se cansa, porque dice la Biblia que Él no se fatiga. Él paró como buen pastor para dejarnos un ejemplo a nosotros. Él no dejó de trabajar, Él dejó de crear. Ese es un ejemplo para nosotros, en el que Dios también pausa. Y aquí viene la pregunta inmediata. ¿Debemos nosotros los cristianos seguir guardando el sábado como lo hacían los judíos? ¿Es un mandamiento para nosotros? Pues si examinamos la Biblia, lo que hacemos es identificar que no es un mandato para nosotros. Es parte de la libertad cristiana. Obviamente los judíos del primer siglo seguían reposando en el primer día, pero la motivación al creyente gentil es no presiones ni te burles de ese porque lo haga así. Y podemos ver que a los gentiles, cuando hubo un concilio para decidir qué se le exigía, no se le exigió descansar el sábado. Así que hay libertad en eso, pero es una invitación tan benéfica que es casi como un mandamiento. Es sabio descansar. También hay que ver que es una actitud más que un día. ¿Cómo así? Bueno, fíjense cómo es para las personas no creyentes, viven en un afán. No se puede estar quieto, vive afanoso. Dice Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios,
para los impíos. A veces nosotros somos creyentes y vivimos sin descanso. No estamos conscientes de lo que Dios hizo para nosotros, recomendarnos un descanso, modelarnos un descanso. Recuerdo yo que yo me afanaba mucho, vivía siempre afanado, siempre presionado, y el pastor Daniel me acompañó una vez a Denver al médico, y en todo el vuelo me iba discipulando, poniéndome ejemplos en la Biblia y también con ejemplos de hombres piadosos que dicen, mira, esa persona tiene la vida llena, pero no anda afanado de que si perdió el vuelo. No quiere decir que tú tienes que dejar de hacer las cosas para descansar. Tú puedes estar con la agenda llena y estar tranquilo. Tú puedes estar sin nada que hacer y estar afanado. Así que es una actitud. Decía Pascal que la infidelidad del hombre se basa solo en una sola cosa, que es incapaz de quedarse quieto en su habitación, de tener tranquilidad espiritual. Así que si tú no tienes tranquilidad, pregúntate si le has entregado tu vida a Cristo. Porque Él es el descanso prometido. Es el descanso para nuestras almas. Él nos da la paz no como el mundo la da, para que podamos estar plenos y dichosos. Si tú dices, ¿es sabio quitarle cosas a mi día? Probablemente, pero fíjate más en cómo está tu corazón dependiendo de Dios. Eclesiastés 9:7 dice, vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Así que si tú eres uno de esos trabajólicos, que su vida solamente es trabajar, pregúntate un momento por qué lo haces. ¿Acaso lo haces para escapar de la realidad porque no acepta la realidad que Dios te ha dado? Ay, no soporto esta etapa de mi vida, así que me la mato trabajando. ¿O acaso hay una idolatría de eso? ¿Acaso hay una identidad en eso? Recuerden que nuestra identidad es perfecto, aprobado, si venimos a Cristo y vivimos para Él. ¿Cuánta ánimo en eso? Gloria a Dios. Tu reputación te tiene inquieto, tu salud, la finanza, la crianza de tus hijos. Recuerda el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Si tú has entonces encontrado tu realidad trabajando sin parar, no pudiendo descansar, vuelve otra vez y arrepiéntete. Reconoce, míralo como lo ve Dios. Y ahora créele a Él, confía en Él y ya no en tus fuerzas ni en tu sabiduría. Él te va a dar el ánimo que tú necesitas. Agustín de Hipona decía, Señor, no creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Descansar en Dios requiere humildad. Dios no puede dar la humildad si se la pedimos. Descansar en Dios requiere preparar el relevo entrenando a otros. Dios no puede dar la gracia para eso. Es mi oración que la confianza, viendo el modelo de Dios, se nos renueve hoy y nosotros podamos trabajar para su gloria, apreciar el momento en lo que Él nos ha puesto y también vivir con una actitud descansada, relajada, que glorifique a Dios, que atraiga a otros a Cristo, porque nos vean viviendo la mejor vida, la vida más plena. Vamos a orarles a Dios. Oh, gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu sabiduría infinita. Gracias porque tú no has dejado así al azar el detalle de cómo vivimos, cómo nos ocupamos en esas cosas que tú nos has puesto. Gracias, Señor, por el instrumento de bendición para otro, que es nuestro trabajo. Cómo estudiando, trabajando, podemos encargarnos de nosotros mismos ahora o en el futuro. Cómo podemos ocuparnos de nuestros seres queridos. Cómo, Señor, tú nos has enseñado que la creación entera fue encomendada a nosotros. Gracias, Señor, por esa comisión tan especial. Gracias por la gracia que tú nos das para poderla llevar a cabo. Ahora, Señor, nosotros te pedimos que tú nos alientes, que nos levantes
que nos llene de ánimo para vivir la vida que te agrada de lunes a lunes, Señor. Ayúdanos a considerar un día a la semana, Señor, para descansar. Ayúdanos a que ese día sea un día especial para retomar fuerzas. Y que el día en que te adoramos, Señor, sea un día de ánimo, un día de testimonio, que podamos usarlo para tu gloria, Señor. Así como tú usaste por siglos a cristianos bíblicos para transformar la sociedad y conseguir tantas cosas en el mundo, ayúdanos, Señor, a ser bíblicos, a hablarle a nuestra mente y a mover nuestra voluntad y toda nuestra vida para gozarnos en ti y para impactar a otros. Hazlo tú, Señor. Nosotros no podemos. Úsanos a pesar de nosotros mismos y que al final solo tú te lleves la gloria. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.